Desmarcados. ¿Qué tal? Aquí seguimos en el Desmarque Live desde la redacción del Desmarque. 10 minutitos pasan de las 12 del mediodía. Entramos en el análisis, empezamos por el repaso a lo que sucedió esta pasada madrugada en la concentración del Real Madrid en Estados Unidos. Fin de la gira del Club Blanco. Joaquín Anduro, edición nacional del Desmarque. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Fin de la gira con buenas sensaciones y con un buen resultado. Victoria del Real Madrid esta pasada madrugada por 2-1 ante la Roma, sobre todo con una gran primera mitad. Sí, el equipo ha podido remontar el vuelo, digamos, entre comillas, después de la derrota en el primer partido contra el Manchester United. Ha terminado esa gira con victoria ante la Roma, después de ganar también a la Juventus de Turín. Un partido cimentado en las actuaciones de varios de los titulares que ya estaban formando parte del equipo blanco y sobre todo de Gareth Bale. El galés es el jugador en todas las quinielas para ejercer como sustituto de Cristiano Ronaldo ante la falta de fichajes. Y de verdad, lo mejor de sí mismo como pasó ayer, con un pase genial con el exterior para facilitar el primer gol de Asensio, al que dejó solo delante de la portería, y después con un gran gol después de una carrera de las suyas. Pase en largo de Carvajal, encara al defensa y define por bajo a Olsen. En Gareth Bale lo que ha prometido tanto tiempo y que ya por fin parece que, si le respetan las lesiones, que eso estará por ver todavía, parece que va en buen camino. Es la gran incógnita, ¿no? Con Gareth Bale, la incógnita de todos los años, el nivel físico que ofrezca durante la temporada. En los últimos años, muchos problemas que incluso le han situado más fuera que dentro del propio Real Madrid. Lo que pasa es que, bueno, luego se han dado distintas circunstancias y, a priori, ese protagonismo que queda un poco vacante tras la marcha de Cristiano Ronaldo, el que debe asumirlo, o el que parece que está por la labor de asumirlo, es el propio Gareth Bale. Decíamos que el Real Madrid, ante la ausencia de Cristiano para esta temporada, debía reforzarse, debía encontrar al menos un jugador que garantizara una cantidad importante de goles y además que se erigiera un poco en el líder del ataque. Pues un jugador que el año pasado quedó relegado a un segundo plano como Gareth Bale puede ser ese heredero. Al menos eso es lo que se vio esta pasada madrugada. Como decía Joaquín, autor de la asistencia en el primer gol, obra de Marco Asensio, una asistencia espectacular con el exterior y consiguió además
el segundo tanto del Real Madrid que encarrilaba el partido, que hacía el 2-0 antes del descanso, con una gran galopada, marca de la casa, característica muy del jugador galés, diagonal y luego una gran definición. Es cierto que en la segunda parte ya hubo menos brillantez, más cambios, lo típico de las pretemporadas y también un fallo defensivo muy grave que ocasionó el gol de la Roma, pero en general buen juego del Real Madrid, buen resultado y a seguir puliendo cositas a la espera, por ejemplo, de que se incorpore Luka Modric y también de que se aclare un poco su situación. Sí, las sensaciones son positivas, todos los jugadores hablan bien de Lopetegui y el Vinicius ha debutado también con buen pie, ha dejado detalles técnicos para la galería como un regate espectacular que hizo ayer, un cambio de pies como las croquetas de Andrés Iniesta. Sí. Buenas sensaciones y lo que tú decías, ahora solo queda por ver qué pasa con Luka Modric. Ha salido hace pocos minutos, ha adelantado el Marca que el Real Madrid tiene intención de mejorar su sueldo, que actualmente está sobre los 8 millones de euros. Que por ahí puede ir la maniobra de Luka Modric para lograr un mejor contrato con el Real Madrid. Sería lo entendible que fuera por ahí, porque lo normal. Porque al final es un jugador que viene a ser Balón de Oro del Mundial y no estaba entre los 5 mejores sueldos del Real Madrid con Cristiano Ronaldo. Lo que comentábamos ayer también, esa baja de Cristiano, esos 25 millones que percibía al año, se tienen que repartir y qué mejor forma de dárselos a tu mejor jugador, como es Luka Modric ahora mismo. Pues efectivamente, tiene toda la pinta de que Luka Modric no se va a marchar del Real Madrid, pero le va a costar al club blanco una importante mejora salarial, ¿no? Ayer tras el partido hablaba Julen Lopetegui, por cierto había varios temas, uno era la portería, va a llegar Courtois, se va a hacer oficial a lo largo de la semana, y en esas Lopetegui defiende a Keylor. Sí, porque ayer el portero costarricense cuajó un buen partido, el gol tampoco fue decisiva su intervención para que terminara entrando el tanto de Strootman. A Lopetegui le gusta, es su portero ahora mismo, junto a Kiko Casillas, junto a Lunin, junto a Lucas Zidane. Habrá que ver cómo queda la situación después de esa llegada de Courtois, que es inminente, después de que el Athletic Club haya recibido ya el dinero de la cláusula de Kepa Arrizabalaga, precisamente, objetivo de fichaje también en el Madrid en el pasado mes de enero. Y el Real Madrid se juntaría con 5 porteros ahora mismo, si terminase llegando el belga. Kiko Casillas está más fuera que dentro, Lucas Zidane parece que también va a salir, y un poco la incógnita sería ver qué pasa con Lunin, un portero muy joven, de 19 años, que ha llegado este verano y el que aún podría quedarse un año como tercer portero aprendiendo de dos de los mejores porteros del mundo como son Courtois y Keylor Navas, y ya el año que viene, si aún siguiesen las otras 2 estrellas de la portería, pues buscar una salida para que no se cortase su progresión, pero en principio se prevé una competencia muy intensa entre Courtois y Keylor para ver quién defiende la meta del Real Madrid. Una situación, Joaquín, que evidentemente es la ideal para un entrenador, no tener a 2 porteros de esa dimensión y poder contar con los dos independientemente de cuál sea el partido, quiero decir, poder incluso rotar, ¿no? Sí. Pero claro, la realidad luego dice, lo hablamos ayer, de que esto no es sostenible durante mucho tiempo, que al final lo hemos visto en el Barcelona, ¿no? Cuando convivían Claudio Bravo y Ter Stegen, tuvo que salir en este caso el chileno. Lo vemos incluso ahora, que Zilesen quiere más protagonismo y también podría estar interesado en una salida. En el Real Madrid ha pasado, en fin, situaciones que evidentemente no duran mucho tiempo. Me sorprendió que después de... Bueno, no me sorprendió. Al revés. Lo que sorprendía quizá era que Lopetegui siguiese diciendo que, bueno, que no pasaba nada, que, por ejemplo, Kovacic iba a ser feliz en el Real Madrid, que no quería fichajes. Eso sí sorprendía un poco, ese discurso, ¿no? Yo creo que ayer Lopetegui sí ya es consciente de lo que hay y reconoce, por un lado, la posibilidad real de que Kovacic salga. Muy real. Y por el otro, real y cercana. Y por el otro... que necesitaría jugadores en esa posición de nivel. Sí, porque... O un jugador de nivel. Se habla mucho de que Fede Valverde es un jugador que gusta la directiva del Real Madrid, que podría ocupar esa posición, pero no olvidemos que el uruguayo es un futbolista que viene de ser suplente en el último tramo de la temporada en el Deportivo de La Coruña. Un equipo que terminó en segunda. Un equipo que ha terminado ascendiendo a segunda división, que no llegó finalmente a la convocatoria de Uruguay para el Mundial de Rusia, aunque recuerdo Luis Suárez muy apenado por la ausencia del futbolista. Es un jugador que apunta a ser bueno, apunta a que podría llegar a tener un sitio en la rotación del Real Madrid, pero ahora mismo tú pierdes a Kovacic, que es uno de los mejores suplentes del mundo, por así decirlo, porque pocos futbolistas de su nivel son suplentes habituales en sus equipos sin casi opción de llegar al once inicial. Y Fede Valverde es un jugador que, ya lo que te comentaba, es su bagaje anterior.
No sabemos qué le deparará el futuro, pero ahora mismo, de cara al aficionado, has perdido a Cristiano Ronaldo, no te has reforzado, vale, pase porque tiene jugadores en ataque que pueden ocupar esa posición, pero ahora mismo en el centro del campo se quedaría bastante cojo con esa ausencia de Kovacic. Básicamente porque en ataque no es ya el hecho de que cuente con los futbolistas, sino que cuenta Lopetegui con recuperar a jugadores que el año pasado no estuvieron al nivel. Hablamos de Bale, hablamos de Asensio, hablamos de incluso del propio Lucas. En fin, hay muchos jugadores ahí muy importantes y muy buenos, pero que es cierto que la temporada pasada pues no dieron el rendimiento esperado y de ahí el bajón, ¿no?, del Real Madrid y la mala temporada en Liga y en Copa. Excluimos de la ecuación la Champions porque evidentemente los resultados están ahí, ¿no? Situación, de todas las situaciones habló Lopetegui en una rueda de prensa posterior al partido contra la Roma, en la que esto es lo más destacado. Todo bien, sirve para coger ritmo, hay mucho viaje, se puede entrenar poco, hemos intentado aprovechar todo el tiempo que hemos tenido para trabajar de la mejor manera posible y creo que le hemos sacado brillo al trabajo y también a los partidos. Hemos ido quemando etapas, hemos ido amoldando a los jugadores que han llegado un poco más tarde al ritmo, porque comentábamos que llegamos de manera absolutamente heterogénea y queríamos conseguir homogeneizar esa preparación y en eso estamos. Nadie se echa el equipo a las espaldas, sino que da lo mejor para el equipo. Y es un grandísimo jugador que va a dar lo mejor para el equipo y el equipo va a dar lo mejor para él, exactamente con cada uno, y él es un grandísimo jugador. Pero mi manera de ver el fútbol es esa. Nadie se echa el equipo a las espaldas. Es el equipo el que tiene que empujar a todos y exigir a todos lo mejor. Y Gareth lo está intentando y lo está haciendo fenomenal. Y estoy convencido que va a hacer una gran temporada. Las palabras de Julen Lopetegui, Joaquín, ¿algo más relacionado con la actualidad del Real Madrid? Pues viene de vuelta. Llega de vuelta, se juntarán Modric, Casemiro, Marcelo, no Kovacic, si sigue sin entrenarse, y Varane. Serán los jugadores que faltan por reunirse al grueso de la plantilla del Real Madrid. Los probará Lopetegui estos días. Este fin de semana llega el Trofeo Santiago Bernabéu contra el Milán, un partido homenaje a la Champions, a la Copa de Europa conquistada por el Real Madrid en 1958, la tercera del club. Y el siguiente partido, ya el primer oficial, será el próximo miércoles contra el Atlético de Madrid, Supercopa de Europa, el primer título en juego. Pues evidentemente es la cita que tiene el Real Madrid entre ceja y ceja esta Supercopa de Europa para empezar con buen pie esta nueva era en el conjunto blanco. Gracias, Joaquín. A vosotros. Por cierto, el Sevilla, que se ha entrenado esta misma mañana preparando el partido de ida de mañana, 10 menos cuarto en el Ramón Sánchez Pizjuán, la ida de la Q3 de la Europa League, partido que lo van a enfrentar al Zalgiris, el conjunto lituano, y el Sevilla que anda inmerso en la preparación de ese partido. Ahí ven en el Ramón Sánchez Pizjuán, entrenamiento previo al partido de los hombres de Pablo Machín. Fran Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas de nuevo, compañero. Partido de ida de la Q3, esa segunda ronda previa que tiene que afrontar el cuadro nervionense. Bueno, cada día falta menos, ¿no?, para que estén todos disponibles. Hoy ha sido el último entrenamiento sin Steven Nsonsi, pero el jugador francés, recientemente proclamado campeón del mundo, ya se encuentra en la capital hispalense. Sí, llegó ayer martes, tal y como tenían acordado club y futbolistas, después de tener prácticamente un mes, ¿no?, desde que se proclamara campeón del mundo con su selección, con la selección gala, y ayer regresaba a Sevilla para hoy, como decíamos, pasar reconocimiento médico con la entidad hispalense. El centrocampista francés, que ha sido también una de las principales incógnitas que ha tenido el Sevilla a lo largo de estos últimos meses en cuanto a posible salida, a priori va a volver con sus nuevos compañeros que ya han llegado con respecto a la temporada pasada y también, evidentemente, con los que ya estaba en la pasada campaña. Unos futbolistas que han entrenado por segunda vez en el Ramón Sánchez Pizjuán desde que Pablo Machín es entrenador del Sevilla Fútbol Club, en el que ha sido también la vuelta a Nervión de Aleix Vidal, ¿no?, que ya había jugado, por supuesto, en ese estadio, pero no había podido entrenar todavía desde su vuelta. Y así, de ese modo, se ejercitaba en el Ramón Sánchez Pizjuán, gracias a las imágenes que nos ha mandado nuestro compañero Kiko Hurtado esta mañana desde el estadio sevillista. Ha estado presente allí y bueno, esa es la última hora del Sevilla con la presencia ya en la capital hispalense de Steven Nsonsi, que si nada ocurre en estas próximas horas antes del cierre del mercado británico, va a seguir siendo jugador del Sevilla, porque a priori todos los equipos que han sonado para Nsonsi son ingleses. También estaba la posibilidad de la Roma, por ejemplo,
conjunto italiano, incluso ha sido vinculado al Barcelona, a otros equipos. A día de hoy la realidad es que nadie paga lo que el Sevilla solicita por Nsonsi. Se ve, por ejemplo, situaciones como la del Bournemouth, que desembolsa 30 millones de euros por Jefferson Lerma, sí, y por Nsonsi no llegan cantidades importantes. Así que a día de hoy Nsonsi va a seguir siendo jugador del Sevilla. Como dijo Caparrós, el futbolista estaba citado esta mañana, ha pasado el reconocimiento médico, se incorporará a los entrenamientos y de momento va a ser uno más a las órdenes de Machín. Sí, ya lo decíamos, ¿no? A lo largo de estas últimas semanas, al final se trata de un futbolista que tiene un nivel alto de mercado. El Sevilla evidentemente lo conoce y si va a salir por una cantidad alta, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir superior a los 30 millones, pero evidentemente esto después puede cambiar mucho y sobre todo teniendo en cuenta también el cierre de mercado inglés. En teoría, todas las operaciones que se vayan a cometer a partir de ahora, digamos que se aceleran un poquito más y eso conlleva, evidentemente, que se pague más dinero, ¿no? Como por ejemplo ha pasado con el caso del propio Kepa, ¿no? Que lo hemos comentado en el primer live. ¿Ha tenido novedades el Sevilla en el interior del estadio, Chema? Sí, te voy a preguntar por eso, porque el Ramón Sánchez Pizjuán hoy ha sido epicentro de la actualidad sevillista, como tú decías, en el interior con el entrenamiento y en el exterior en las taquillas. Sí, porque el Sevilla ha puesto a disposición de sus aficionados las entradas para la Supercopa de España que se va a disputar en Tánger el próximo domingo a las 10 de la noche frente al Fútbol Club Barcelona. Y permítame el inciso, al contrario de lo que se hablaba y de la situación de controversia que se había generado, pues bueno, el ambiente no era malo en las taquillas. Sí, también tenemos imágenes, ¿no? de esas colas en las taquillas del Ramón Sánchez Pizjuán, evidentemente con la expectación del sevillismo, porque al final, como decimos siempre, ¿no? Se trata de un título importante para las vitrinas de cualquier equipo, un poco minusvalorado, ¿no? Por los grandes, solo se tienen en cuenta cuando realmente se pierden, es cuando más palos se le dan a estos equipos, pero sin embargo cuando los gana parece que es su obligación, ¿no? Creo que tenemos las imágenes de esas colas en las taquillas del Ramón Sánchez Pizjuán para la Supercopa de España, para esta Supercopa de España de Tánger el domingo contra el Fútbol Club Barcelona. Toda la polémica que se había originado entre la Federación y el Sevilla por cambiar el partido a partido único y llevárselo a Tánger, el precio que ya le había incluido en los abonos a los socios del Sevilla de ese partido de ida a priori en el Ramón Sánchez Pizjuán de la Supercopa de España, la devolución de una cantidad económica por este cambio, efectivamente. Todo había generado una controversia tremenda, se había hecho una montaña y bueno, de momento el sevillismo que parece que responde, ¿no? a esa llamada y que va a estar presente, no sabemos en qué medida, pero va a estar presente en esa final del domingo contra el Fútbol Club Barcelona. Son los temas de actualidad del Sevilla. Sí, solo un último apunte, Chema, para rematar la actualidad del Sevilla, y es que hay que recordar que Nsonsi está inscrito en esta Q3 de la Liga Europa a priori, después de no haber contado con entrenamientos. Lo lógico sería que mañana no tuviera minutos, pero sí, esto sí es lo importante, sí podría tener minutos ya en el partido de vuelta frente al Zalgiris y, por supuesto, en la Supercopa de España. Efectivamente, esa es la actualidad del Sevilla. Gracias, Fran. Un placer, como siempre. Tenemos que hablar también del Betis, no nos vamos muy lejos porque en el conjunto verde y blanco se hablaba mucho de la operación delantero centro. Ya está por aquí Angélica Molina. ¿Qué tal, Angélica? Muy buenas. Hola, muy buenas, Chema. Recién llegada de sus vacaciones también. Muy morenita, ¿no? Mini vacaciones. Para contarnos la actualidad del Betis, que pasa sobre todo por un nombre propio, se especulaba en los últimos días acerca de la posibilidad de que el Betis finalmente se desprendiera de Toni Sanabria por la incógnita de sus lesiones, no había dado el rendimiento esperado y demasiados problemas físicos, ¿no? La situación a día de hoy es muy distinta a lo que se hablaba hace unos días. Cuéntanos. Bueno, sí, Chema, y es que cuando todo apuntaba de que Sanabria saldría de la disciplina verde y blanco para apostar por el Niza o por el West Ham, el Betis ha querido dejar claro que quiere comprar el 90% de la propiedad a la Roma por 8 millones de euros, y hay que recordar que ya compró el 50% en el verano del 2016 por 7,5 millones. Con la suma de estas dos cantidades, pues el precio que el Betis habría pagado por el paraguayo sería de 15,5 millones de euros. Sí, una cantidad importante, los 7,5 que pagó en su momento y los 8 que ahora le pagaría a la Roma por ese 40% que tú comentabas. La Roma se guardaría un 10% todavía
y esa es la negociación que tiene prevista el Betis con el conjunto italiano. Lo que podría pretender el Betis con esto sería pues aumentar en un mayor rendimiento en un futuro en la venta del jugador, ¿no? Aunque López Catalán, el vicepresidente de... Eso te iba a decir, porque una posibilidad que puede deducirse de esta operación es que el Betis lo compre para luego obtener una ventaja económica, pero las palabras del vicepresidente del Betis pues no van en esa línea, al menos a corto plazo. Sí, ha sido muy tajante y ha querido dejar claro que Sanabria no se va a ir a ningún otro equipo y que vestirá la camiseta rojo y blanca, verde y blanca, perdón. Verde y blanca. Durante pues unas cuantas temporadas más. Pues así está la situación en el Betis con el delantero. Por cierto, Angélica, hay un acto previsto para esta tarde en el Betis. Sí, a las 7:30 pues se inaugurará la tienda oficial de Capa allí en el Benito Villamarín y se presentará la segunda equipación del Real Betis. Bueno, inauguración de la nueva tienda oficial Capa y presentación también de la segunda equipación para esta próxima temporada. Mientras tanto, pues sigue la espera por el lateral, con Martín Montoya como principal preferencia, tanto de Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente deportivo, como del entrenador Quique Setién. Esperan a que el Valencia le deje salir, alcanzar un acuerdo con el club Che, mientras, pues bueno, se tienen otras alternativas, veremos qué sucede. Pero en el asunto del delantero centro, bueno, López Catalán aclaró ayer bastante. A priori el Betis cuenta con Loren, con Sergio León y también con Toni Sanabria. Angélica, ¿algo más? Pues por mi parte nada más. Bueno, pues de momento dejamos aquí la actualidad del Betis. Si hay alguna novedad, evidentemente Angélica entrará para contar absolutamente todo. Muchas gracias. A ti. Tenemos que hablar también de segunda división y de uno de los equipos también activos en estos días en el mercado, por ejemplo, sobre todo en la operación llegada y en la operación salida. Dos protagonistas les ven ahora mismo en imágenes en la ciudad deportiva de Mareo. Concretamente hablamos del nuevo fichaje Kofi y también de Federico Barba, que continúa entrenándose a la espera de resolver su situación, que a día de hoy está complicado, que se pueda ir al Parma, porque el Parma, ya hablamos antes de que ha fichado defensores, pero el futbolista, bueno, pues está ahí en esa situación, ¿no? Ayer le vimos en las oficinas. En fin, Noelia Mejía, compañera de ediciones, cuéntanos. Buenas, Chema. Pues como comentaba, Federico Barba sigue siendo uno de los nombres propios que no para de ser protagonista en las últimas horas del mercado de fichajes rojo y blanco, que todavía, bueno, pues le quedan muchos movimientos por hacer, porque recordemos, como tú bien comentabas, Isaac Kofi, que es el último refuerzo rojo y blanco, es el sexto fichaje que ha realizado el Sporting de Gijón. Por cierto, que se ha ejercitado hoy miércoles en Mareo, pero bueno, lo ha hecho a menor ritmo que sus compañeros y se ha ejercitado con Federico Barba. Al margen, los dos de sus compañeros. Ambos los dos. Federico Barba, según el club, bueno, pues tiene unas molestias en la rodilla izquierda. Oportuno, ¿no? Sí, oportuno. Sí. Y bueno, y sigue recuperándose, ¿no? Pero bueno, la verdad es que todos estamos muy atentos, ¿no? Acerca de, bueno, sus movimientos. Este pasado martes estuvo en Mareo. Pero bien es cierto que hasta ahora mismo, bueno, pues Federico Barba sigue siendo jugador del Sporting de Gijón y continúa ejercitándose al margen con el nuevo refuerzo. Versión oficial del Sporting, pero a nadie le escapa cuál es la situación con Federico Barba. De momento, él sigue siendo jugador del Sporting y el que también lo es Kofi, el nuevo fichaje que ya se entrena en Mareo. Si hay alguna novedad, algún avance, te avisamos. Está siendo presentado en este momento y en cuanto tengamos toda la información, pues os lo contaremos. Presentaciones en el Cádiz, en el Sporting, en fin, en varios equipos que antes les contamos, también en el Málaga, y luego, si tenemos la oportunidad, veremos ya y escucharemos también las palabras de todos los protagonistas. Gracias, Noelia. Gracias, Chema. Bueno, antes de cerrar este segundo directo del día en el Desmarque Live, la selección sub-20 femenina continúa entrenándose en ese mundial en el que con tan buen pie hemos arrancado, con la victoria 4-1 ante Paraguay, que dan medirse a Japón y a Estados Unidos en la fase de grupos, y bueno, pues en los últimos entrenamientos se ha abierto las puertas para que los aficionados pudieran disfrutar del entrenamiento de nuestras chicas, y este era el ambiente que se vivía.
Para Plume. Et vous dites merci les enfants, comment on dit merci? Oh, dans le thé. Lo han podido ver, buen ambiente en las instalaciones en Francia, donde tiene lugar este Mundial Sub-20. Bueno, para que luego digan que el fútbol femenino no tiene seguimiento, ¿no? Ahí lo han podido comprobar. Aquí el segundo bloque informativo en media horita. En solo media horita estamos en los estudios del Desmarque Radio para entrar con el tercer Desmarque Live del día y repasar sobre todo declaraciones y protagonistas en sala de prensa y también algo que se ha hecho oficial hace solo unos minutos, que el Chelsea ha pagado la cláusula de rescisión de Kepa, los 80 millones de euros del portero ya ex del Athletic. Lo han hecho oficial también los clubes, así que Kepa se convierte en nuevo jugador del Chelsea. Hasta ahora, no se vayan. Desmarcados.